Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí de verdad es un regalo poder estar aquí hoy y compartir con ustedes. Y vamos a empezar con la plática que es sobre antiinflamatorios no esteroideos en enfermedades reumáticas e inflamatorias oculares. Y primero quisiera empezar compartiéndoles una frase de Sir Robert Bain que nos dice que las células de los mamíferos liberan prostaglandinas ante la menor provocación. Y fue Sir Robert Bain quien gana el Premio Nobel de Fisiología y Medicina justo por eso, por describir y por descubrir cuál es el mecanismo de acción de la aspirina o del ácido acetil salicílico. Entonces, justo esto es lo que da un paso súper importante, ahorita lo vamos a ver en la historia, al desarrollo de tantos de estos medicamentos, ¿no? Y aquí, justo como decía la doctora Borduin, ¿no? Realmente los AINE son tan antiguos que de verdad los necesitamos o ya nada más los usamos por costumbre. Y la respuesta a esta pregunta es que los antiinflamatorios no esteroideos definitivamente son los bomberos de guardia. Los antiinflamatorios no esteroideos son los medicamentos que empiezan a actuar en horas, mientras todos los demás medicamentos que utilizamos en inflamación ocular definitivamente pueden tomar incluso semanas. Y este puente definitivamente es oro cuando el ojo está, digamos, al rojo vivo, por decirlo de alguna forma. Tienen un montón de vías de administración, desde la vía, obviamente, sistémica, vía tópica, que ustedes utilizan un montón, ¿de acuerdo? Entonces, justo esto los hace ser todavía indispensables y en muchos entornos los pacientes todavía tienen que esperar un montón de tiempo para tener acceso a un farme, digamos, o a incluso a un biológico. Entonces, el tener un antiinflamatorio no esteroideo tan disponible, pues definitivamente lo hace ser la primera línea, ¿no? Tienen un perfil de seguridad, la verdad, bastante controlable, siempre y cuando tomemos en cuenta ciertos riesgos que vamos a hablar más adelante, e incluso son complemento, ¿no? O sea, no son competencia de los medicamentos que utilizamos en inflamación ocular, son un complemento porque definitivamente permiten mejorar la adherencia. Entonces, en resumen, los antiinflamatorios no esteroideos nos dan un montón de ventajas, ¿no? Para poder utilizarlos. Su rapidez, su flexibilidad y, por supuesto, su accesibilidad, ¿no? Creo que serían las tres principales características por las cuales para organizar todo esto, bueno, hablando un poquitito de la historia, al final del día, siempre creo que es un buen chisme recordarnos cómo fue que pasaron las cosas, hablar un poquitito del mecanismo de acción, la clasificación, el uso de AINE en enfermedades reumáticas con manifestaciones oculares, qué considerar, ¿no? Para elegir el AINE y, por supuesto, la monitorización, que esto es básicamente lo que creo que tenemos que tener muy en cuenta con los antiinflamatorios no esteroideos. Hablar de la historia de los antiinflamatorios no esteroideos, pues es de hablar prácticamente de hace miles y miles de años, ¿de acuerdo? Porque el viaje de los antiinflamatorios no esteroideos empieza desde la naturaleza empírica, ¿no? Desde esta naturaleza empírica en la que Hipócrates recomienda el masticar corteza de sauce para mejorar fiebre y dolor. Y poco a poco, incluso muchísimos años después, Edward Stone comunica que él logra sintetizar el polvo de sauce o más bien como aislarlo. Y es así como Johann Buchner aísla la salicilina y más o menos en 1897 Félix Hoffmann junto con el laboratorio Bayer purifica el ácido acetil salicílico como tal, como una molécula estable, ¿de acuerdo? Y obviamente se lanza la aspirina, que definitivamente es la base de todo lo que actualmente conocemos. El hallazgo que lo cambia todo surge en 1971, cuando Sir John Bain nos demuestra que la aspirina inhibe la ciclooxigenasa y que justo por inhibir la ciclooxigenasa digamos, con el ácido acetil salicílico tenemos menos dolor, menos fiebre y, por supuesto, menos inflamación. Esto lo hace a él acreedor del Premio Nobel de Medicina en 1982 y justo esto nos da el camino para empezar a dirigir los fármacos a una enzima específica. En 30 años más o menos, de 1960 a 1990, explotan las familias químicas, ¿no? Porque al final del día es bien importante saber que
todas estas familias químicas de derivados del ácido propiónico, acéticos, enólicos, ¿de acuerdo? Todo esto se va creando con la intención de tener más potencia, vidas medias más largas y tener menos necesidad de dar más dosis al día, ¿no? O sea, de hacerlo un poquitito más práctico. Sin embargo, justo el buscar más potencia, el buscar vidas medias más largas, nos aumenta la eficacia, pero a pesar de todo, aflora la toxicidad gastrointestinal, ¿de acuerdo? Y la selectividad de COX-1 y COX-2 o separar la inhibición de COX-1 y COX-2, pues definitivamente fue el santo grial. Más o menos en 1998 se descubre que podemos separar COX-1 de COX-2 y a partir de ahí se empiezan a diseñar medicamentos que inhiben de manera selectiva COX-2, disminuyendo en más de 50% las úlceras gástricas en comparación con diclofenaco. Sin embargo, todo esto no vino solito, vino con un precio, digamos, cardiovascular o con una cuota cardiovascular bastante importante. En 2004 se retira Rofecoxib del mercado, que esto en medicina podríamos decir que representa el triunfo de la farmacovigilancia, ¿no? Que pongamos más atención en lo que estamos haciendo, en lo que estamos viendo y en los eventos adversos. Actualmente, de todos los inhibidores selectivos de ciclooxigenasa 2 que se lanzaron, actualmente sobreviven Celecoxib, el Toricoxib y Parecoxib. Y por supuesto, los, digamos, tópicos selectivos como Bronfenac y Nepefenac. ¿De acuerdo? Actualmente, los antiinflamatorios no esteroideos siguen teniendo un papel bien importante en la práctica diaria porque casi siempre los usamos como parte de un esquema o de una escalera terapéutica. Las fórmulas tópicas, ¿de acuerdo? Tienen alta penetración macular, son un gran opción, ¿de acuerdo? Y todo esto, si nosotros lo combinamos con un buen checklist de riesgo cardiovascular, gastrointestinal, renal, ¿de acuerdo? En general, son medicamentos de los cuales o con los cuales tenemos bastante seguridad. Y en el futuro, digamos que vienen inhibidores duales, ¿de acuerdo? Y justo todo esto es el futuro porque esta historia no se ha acabado. Aunque les voy a contar que la FDA, después de todo el tema que hubo con los inhibidores selectivos de ciclooxigenasa 2 y el riesgo cardiovascular, se hizo un análisis en el que se encuentra que la mayoría de los antiinflamatorios no esteroideos tienen algo de riesgo cardiovascular y la FDA dice que no volverá a aprobar ningún medicamento de este estilo o este mecanismo de acción, porque además hay tantos y lo ha cumplido. Después del más o menos como del 2010, no se ha aprobado ningún otro medicamento de esta categoría, porque al final del día, pues ya tenemos un montón de opciones, ¿de acuerdo? El mecanismo de acción de los antiinflamatorios no esteroideos resulta, podemos decir como, ay, pues ya me lo sé, inhibe la ciclooxigenasa, pero darle una repasada no es nada más un ejercicio académico, sino es un recordatorio de todo o de cómo estas vías, digamos, van bloqueando las vías todas enzimáticas y justo el poder prevenir un riesgo asociado a un medicamento depende un montón de qué tan profundo nosotros conocemos ese medicamento. Entonces creo que un recordatorio definitivamente no nos cae mal. Los antiinflamatorios no esteroideos participan, digamos, o interfieren de manera activa en el metabolismo del ácido araquidónico en las ciclooxigenasas humanas. Tenemos COX-1, que es ciclooxigenasa, digamos, esta es constitutiva. Esta está presente de manera natural, ¿de acuerdo? En plaquetas, ¿de acuerdo? En las células endoteliales y en células renales. COX-1 se encarga de las funciones fisiológicas de protección, ¿de acuerdo? COX-2 es inducible, es decir, COX-2 se expresa después de un trauma, COX-2 se expresa después de una infección o después de inflamación, ¿de acuerdo? COX-2 es inducible. Por eso la selectividad de COX-2 es tan buena y tan interesante porque sus niveles aumentan muchísimo en un momento de inflamación aguda. Estas generan justo inflamación tisular y dolor. Y COX-3 también es un poquitito menos estudiada, también es constitutiva, ¿de acuerdo? Y esta trabaja
sobre todo en dolor y fiebre, ¿de acuerdo? Los antiinflamatorios no esteroideos, digamos, sería ideal que únicamente bloquearan, ¿no? COX-2 y COX-3, ¿no? Porque al final del día nos bloquean o son un blanco precioso para que nosotros no tengamos ningún problema. Y sin embargo, los antiinflamatorios no esteroideos bloquean desde COX-1 hasta COX-3, bloqueando incluso estas funciones fisiológicas, obviamente con todas las ventajas que tenemos. Y el punto aquí es que los antiinflamatorios no esteroideos convencionales, sus efectos benéficos, que nosotros vemos como de manejo de inflamación, y sus efectos adversos, ¿de acuerdo? Todos son consecuencia del bloqueo de COX-1 y de COX-2. Y es por eso que tenemos los eventos adversos que tenemos, ¿de acuerdo? A finales del siglo XX se identifican las dos isoformas de ciclooxigenasa, COX-1 y COX-2. Esta diferenciación nos lleva al desarrollo de una nueva clase de AINE, que son los famosos COXIB o inhibidores selectivos de ciclooxigenasa 2. Y aquí la meta era mantener un efecto antiinflamatorio y analgésico sin tener o minimizando los efectos gastrointestinales al máximo, ¿de acuerdo? En general, estas moléculas fueron reconocidas, ¿de acuerdo? De manera oficial por inhibir COX-2, ¿ok? Y como les decía yo, se hicieron un montón de estos, celecoxib, rofecoxib, etoricoxib, parecoxib y lumiracoxib. Se retiran estos medicamentos del mercado por seguridad cardiovascular y les decía yo, actualmente sobrevive celecoxib, etoricoxib y parecoxib como una vía intravenosa. Y justo lo que estos hacen, fíjense cómo del lado derecho de la pantalla ustedes pueden ver que un COXIB definitivamente solamente se va hacia las moléculas de ciclooxigenasa 2 y esto le permite tener mayor seguridad gastrointestinal. Clasificar los antiinflamatorios no esteroideos definitivamente nos ayuda, ¿de acuerdo? A saber un poquitito más de qué hace cada uno, ¿ok? Y la verdad es que no me voy a detener muchísimo en esta clasificación porque son un montón y creo que lo más importante del día de hoy es hablar un poquitito más de cómo hacerlos a los antiinflamatorios de no esteroideos medicamentos más seguros. Esta tabla definitivamente está retacada, no pretendo que ustedes vean, solamente les puse aquí una clasificación como muy general con toda la variedad de antiinflamatorios no esteroideos que tenemos y cómo hay unos que son no selectivos, selectivos, de acuerdo, obviamente las vías oftálmicas, su vida media, de acuerdo, pero el punto aquí es que ustedes vean la cantidad tan grande entre salicilatos, ácidos propiónicos, ácidos acéticos, ácidos enólicos, ¿de acuerdo? Pirazolonas, ¿de acuerdo? Y definitivamente los inhibidores selectivos de ciclooxigenasa 2 que en oftalmología, ustedes lo saben mejor que yo, definitivamente son una gran opción. Y hablar del uso de antiinflamatorios no esteroideos en enfermedades reumáticas con manifestaciones oculares, pues definitivamente es un tema para ustedes de mucho interés y para mí también, porque entre 15 y 30% de los pacientes con enfermedades reumáticas van a desarrollar inflamación ocular en algún momento. Y los antiinflamatorios definitivamente siguen al frente porque actúan en horas, son accesibles y existen en formulaciones tópicas y también sistémicas. Entonces son una gran opción. De este tema les digo lo mismo, lo voy a ver breve porque es parte de la siguiente plática, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar un poquitito, ¿no? De la selectividad de COX-2 en oftalmología. Y esto entonces es como este blanco terapéutico, ¿de acuerdo? Porque en un globo ocular sano ustedes saben que predomina COX-1, pero sin embargo COX-2 sube drásticamente tras una cirugía, tras trauma, tras infección, y justo el inhibir selectivamente COX-2 ataca el componente patológico, es decir, nos evita un apagón total, ¿no? O sea, nos vamos contra el problema principal, ¿de acuerdo? Y justo el bloqueo de ciclooxigenasa 2 no nos bloquea la síntesis de tromboxano plaquetario. Entonces, esto no incrementa los tiempos de sangrado y nos ayuda un montón, sobre todo en inflamación ocular.
Hablar de enfermedades inflamatorias oculares, creo que estamos obligados a tocar el tema de la uveitis en espondiloartritis, ¿de acuerdo? Hasta el 40% de los pacientes que tienen espondiloartritis axial presentarán algún grado de uveitis, ¿de acuerdo? Y aquí los antiinflamatorios no esteroideos están incluso incluidos en las guías ASAS EULAR 2022, siempre proponiéndonos que utilicemos el AINE en la dosis máxima tolerada como primera línea para espondiloartritis axial y obviamente para sus manifestaciones oculares. ¿Por qué? Porque definitivamente son seguros y además nos ayudan a prevenir recaídas. Otra que es muy importante mencionar es hablar de uveitis en artritis idiopática juvenil. Pero ¿por qué seguir utilizando a los antiinflamatorios? Porque la realidad es que actualmente son la mejor terapia puente hasta lograr el control con farme o con biológico. A veces decimos, y vi la literatura y me hice muchas veces esta pregunta de por qué preferimos ibuprofeno, por qué en ocasiones las guías solo hablan de indometacina o naproxeno, por ejemplo, en pacientes que tienen recaída, y la realidad es por su perfil de seguridad. Es en donde tenemos, digamos, como estudios mucho más controlados y eso les permite, digamos, aparecer en las guías, ¿no? Y además, el tipo también de selectividad les ayuda un montón. En epiescleritis en artritis reumatoide, el utilizar ibuprofeno, naproxeno o diclofenaco, incluso tóxico, nos ayuda también un montón. En pacientes que necesitamos a lo mejor un poquitito más de analgesia nocturna, ¿de acuerdo? O una mayor supresión, naproxeno es una gran opción. Y también quisiera mencionarles que específicamente en pacientes con artritis reumatoide, naproxeno es una gran opción porque tiene un perfil cardiovascular neutro. ¿De acuerdo? Esto significa que en personas con artritis reumatoide que tienen un riesgo cardiovascular súper elevado, naproxeno prácticamente debería de ser casi siempre nuestra primera opción porque su perfil cardiovascular, es decir, el perfil de riesgo para trombosis, para infarto, para EBC, definitivamente favorece a naproxeno, ¿de acuerdo? En escleritis difusa o anterior asociada a artritis reumatoide tenemos algunas alternativas. Aquí también es muy importante considerar el añadir inhibidor de bomba de protones, que en un momentito vamos a ver cuál es la mejor forma de utilizarlo, ¿de acuerdo? En escleritis difusa, justo la corte clásica de Watson nos habla sobre indometacina, induciendo hasta 60% de remisión completa en menos de 4 semanas. A veces el problema de la indometacina es que pudiera generar cefalea y pudiera generar manifestaciones neurológicas y es aquí cuando en ocasiones buscamos a lo mejor otro antiinflamatorio no esteroideo como el diclofenaco, ¿de acuerdo? Que el diclofenaco incluso en algunas cortes nos dice que es una buena opción porque logra un muy buen porcentaje de remisión, ¿de acuerdo? Entonces incluso en las guías justo está como recomendación experta el uso de indometacina o diclofenaco como paso 1 en escleritis difusa anterior. Y justo también me di a la tarea, dije, bueno, hay trabajos sobre inhibidores selectivos de ciclooxigenasa 2 y la realidad es que encontré ustedes lo deben también de conocer, y celecoxib fue una gran opción con mínimos eventos adversos gastrointestinales, ¿de acuerdo? Logró el control completo hasta el 90% de los pacientes, ¿ok? Entonces, y esto con muchísima protección gastrointestinal. Entonces, esto hace a celecoxib una gran opción, ¿de acuerdo? Y obviamente aquí esto muchas veces también lo podemos extrapolar a otros casos en los que los pacientes se puedan beneficiar mucho más de un inhibidor selectivo de la ciclooxigenasa 2. Y a la hora de hablar de las consideraciones para elegir un antiinflamatorio, a veces o de repente se nos olvida que lo más importante es saber qué persona tiene la enfermedad más que qué enfermedad tiene la persona, ¿no? Aquí a los que los quiero invitar el día de hoy es que siempre y en todas las ocasiones, a la hora de elegir un antiinflamatorio, hagan un checklist rápido de los riesgos que puede tener ese paciente y entonces ahí, digamos, como ir ponderando qué es lo que le puede convenir a este paciente. Para hablar de las consideraciones en la elección de un AINE, voy a responder unas preguntas de manera muy rápida y luego me voy a ir deteniendo en cada cosa, ¿de acuerdo? Son preguntas que de repente nos hacemos incluso en el manejo del dolor en la práctica diaria, ¿no?
Y la primera pregunta es, ¿cuál es el mejor AINE? La realidad es que todos son equipotentes. Ningún AINE desinflama más que otro in vitro. ¿De acuerdo? Esto es in vitro. In vitro, ningún AINE desinflama más que otro. Pero hay un montón de AINES porque la respuesta a los mismos es muy variable de paciente a paciente. Y justo, o sea, nosotros tenemos que ir probando. ¿Existe alguna forma de saber si el AINE o si el paciente responderá a un AINE específico? La forma es sí, probándolo, hacer prueba y error, ¿de acuerdo? Y esperando un tiempo específico. ¿Cuál AINE? Específicamente esto va un poco más para manejo del dolor, el que quieran, ¿no? Hay que familiarizarse con 4 o 5 de ellos, ¿no? Para conocerlos bien, saber sus mejores momentos, sus contraindicaciones, es un poco como conocer a tu mejor amigo, ¿no? Para saberle todos sus defectos y todas sus ventajas y a partir de ahí poder hacer las pruebas. De AINE, solo hay que dar uno a la vez. Dar más de un AINE en general no incrementa los beneficios, pero lo que sí incrementa un montón son los eventos adversos. Entonces, solo un AINE a la vez, ¿de acuerdo? Y siempre considerando los riesgos. La duración del tratamiento con AINE en general depende del proceso a tratar. Sabemos que hay personas que usan antiinflamatorio de manera crónica, entonces esto depende mucho también del proceso a tratar, si es agudo, si es subagudo, si es crónico. En reumatología los usamos de manera crónica y en general, si estamos tomando en cuenta los riesgos, pues los podemos manejar muy bien. ¿Cuánto tiempo debemos de esperar? En general hay que esperar entre 2 y 3 semanas. Si el paciente no respondió, hay que cambiar a otro, ¿de acuerdo? Entiendo que a veces en el tema oftalmológico no tenemos esta cantidad de tiempo, queremos un inicio un poquitito más rápido, entonces ahí habría que ir considerando caso por caso, ¿no? Y justo la meta es juntar como este triángulo, ¿de acuerdo?, entre eficacia, las interacciones medicamentosas y el riesgo gastrointestinal, cardiovascular y renal. Y la meta siempre será de antiinflamatorio no esteroideo, utilizar la dosis eficaz más baja y esto hacerlo el menor tiempo posible. En ocasiones, la farmacocinética nos pudiera ayudar un poquitito. ¿Por qué? Porque en diclofenaco el inicio a lo mejor es más o menos en 30 minutos, en 1 hora. El ibuprofeno es un poquitito más rápido, pero la realidad es que todos en general van entre 30 y 60 minutos. Pero la vida media, esa sí nos puede ayudar un montón, porque la vida media del diclofenaco y del ibuprofeno es cortita, ¿ok? Pero la del naproxeno y la del etoricoxib definitivamente son una belleza. Entonces, esto nos permite dar menos dosis en el día, ¿de acuerdo? 2 dosis a lo mejor de naproxeno y una dosis de etoricoxib. Claro, todos tienen sus bemoles, todas tienen su parte negra, específicamente el etoricoxib con el riesgo cardiovascular, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al final, dentro de su mecanismo de acción, genera un desbalance en la vía de los trombosis. Entonces, la eficacia de los AINE en el manejo del dolor, la inflamación y la fiebre está fuera de toda duda. Sin embargo, son medicamentos potencialmente tóxicos cuando no se utilizan de la forma correcta y no tomamos en cuenta los riesgos. Y en esta tabla les ejemplifico todos los sitios en donde los antiinflamatorios no esteroideos pudieran tener algún tipo de riesgo, siendo estos riesgos los más importantes los gastrointestinales y por mucho los cardiovasculares. Pero fíjense cómo hay riesgos renales, hay riesgos cutáneos, hay riesgos hematológicos, incluso hepáticos con elevación de las transaminasas. Entonces creo que vale muchísimo la pena. Y en esta imagen, en esta tabla les ejemplifico todos los riesgos, ¿de acuerdo? Gastrointestinales de los antiinflamatorios no esteroideos tradicionales, ¿de acuerdo? Los que inhiben COX-1 y COX-2. Y fíjense cómo hay efectos prácticamente en todos los niveles del tubo digestivo. Y algo muy importante a considerar es que dentro de, digamos, las hemorragias o la perforación o la obstrucción, ¿de acuerdo? En general, todos estos casi siempre cursan de manera asintomática. Entonces, el tener presente esto nos ayuda también a estar nosotros interrogando al paciente sobre qué va a necesitar o sobre qué eventos adversos pudiera estar presentando, ¿de acuerdo?
Los inhibidores selectivos de COX-2 con respecto a la seguridad gastrointestinal, en la Corte Europea Evidence, que incluyó más de 5,000 pacientes, ¿ok? Aquí, celecoxib comparado con diclofenaco nos mostró una disminución de 46% de eventos gastrointestinales mayores, ¿de acuerdo? En pacientes que tenían riesgo de tener toxicidad gastrointestinal. Y aquí en esta corte también es muy importante que nos demuestran que el uso concomitante de inhibidor de bomba de protones, y específicamente en esta corte hablan de esomeprazol, nos reduce la hospitalización por sangrado tubo digestivo alto en más de 75%. Entonces yo siempre les digo que al escribir un medicamento o al prescribir un medicamento, va el medicamento y justo en el renglón siguiente va su profilaxis. En el caso de los antiinflamatorios no esteroideos, va el naproxeno, el ibuprofeno, la indometacina, el que ustedes hayan decidido, y en el renglón de abajo va el esomeprazol, porque de hecho esomeprazol tiene muy buena evidencia científica para la reducción de la hemorragia digestiva. La mayoría de los antiinflamatorios no esteroideos incrementan la presión arterial. Sin embargo, los inhibidores selectivos de ciclooxigenasa 2 lo hacen un poquitito más. Entonces, a la hora de manejar el riesgo cardiovascular, empezando por la hipertensión, es bien importante contar con un equipo que nos ayude a hacer un ajuste de antihipertensivos, y en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca leve, que necesiten y que sea indispensable el uso de antiinflamatorio no esteroideo, definitivamente el peso diario para saber que no haya descompensación va a ser gran parte de la clave. Específicamente hablando del riesgo cardiovascular, yo sé que tenemos en la mente que los inhibidores selectivos de ciclooxigenasa 2 pudieran ser los que tienen el mayor riesgo cardiovascular. Sin embargo, quisiera decirles que dentro de los antiinflamatorios no esteroideos, todos tienen algo de riesgo cardiovascular. El único que tiene un perfil bastante neutro, ¿de acuerdo? Es el naproxeno, como les decía al principio. Menos de 1 gramo al día de naproxeno en general tiene un perfil cardiovascular bastante neutro, e incluso la Asociación Americana de Cardiología es la opción en pacientes que tienen problemas coronarios y que se encuentran estables, ¿de acuerdo? Si me preguntaran a mí qué hacer con etoricoxib, hay que evitarlo en pacientes que tengan problema cardiovascular previo, y es por eso que les decía yo que es importante saber qué paciente tiene la enfermedad, ¿no? Con quién estamos tratando, y probablemente les diría yo que incluso en pacientes con artritis reumatoide, etoricoxib sea nuestra última opción y utilicemos a lo mejor naproxeno si es que el paciente tiene buena respuesta a esto. Sobre la hepatotoxicidad, diclofenaco es un poquitito más tóxico a nivel hepático. Algo que es bien importante es que la hepatitis por antiinflamatorio no esteroideo en general es muy silenciosa. Casi siempre nos damos cuenta de que el paciente está teniendo un problema hepático porque tenemos ya ictericia. Entonces es bien importante tener en cuenta esta hepatotoxicidad, obviamente haciendo una revisión de los niveles de transaminasas. Embarazo y lactancia son épocas que también vemos mucho en la reumatología, obviamente contraindicada, obviamente combinada con la oftalmología, y por eso les pongo esta tabla chiquitita en la que les quiero decir que en general en el primero y segundo trimestre del embarazo, los antiinflamatorios no esteroideos son bastante seguros, ¿de acuerdo? Y sin embargo, en el tercer trimestre, arriba de 30 semanas, ¿de acuerdo? Nos presentan mucho riesgo de oligohidramnos, de cierre de conducto arterioso e incluso de sangrado. Entonces, definitivamente en el tercer trimestre, los antiinflamatorios no son una buena opción. Probablemente la vía tópica sí, la vía oftálmica sí, pero los antiinflamatorios sistémicos definitivamente no son una buena opción. Y en lactancia, la realidad es que casi todos los antiinflamatorios no esteroideos son bastante compatibles con la lactancia, y tendríamos que evitar el uso de indometacina de manera prolongada, ¿no? Pero la realidad es que en lactancia es un buen momento en el que podemos utilizar
utilizar antiinflamatorios. El problema en pacientes geriátricos y en pacientes que tienen ya algo de fragilidad en general es la polifarmacia, ¿no? Esta polifarmacia incrementa las interacciones. Yo les diría que vale muchísimo la pena ajustar la dosis e incluso las guías nos proponen utilizar dosis iniciales más chiquitas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el metabolismo es diferente. En pacientes geriátricos se nos propone también evitar indometacina, obviamente porque tiene efectos en el sistema nervioso central que podrían darnos mareo o caídas, y entonces creo que en pacientes arriba de 65, 70 años probablemente indometacina no es tan buena opción, ¿ok? Existen interacciones, les quiero mencionar una que me parece súper importante y es la interacción entre el ibuprofeno y la aspirina. Aquí de repente un cambio en el horario justo nos podría evitar esta interacción porque al final del día, digamos que si nosotros es como si fuera un estacionamiento y entonces si ibuprofeno utiliza todos los espacios disponibles, disminuye el efecto de la aspirina y entonces se pierde la cardioprotección que da la aspirina y esto obviamente en alguien que toma 80 miligramos, 100 miligramos de aspirina podría representarle un riesgo. La estrategia acá es administrar la aspirina 30 minutos antes o bien 8 horas después del antiinflamatorio. Les pongo el efecto del ibuprofeno, pero esto también puede ocurrir incluso con naproxeno, ¿de acuerdo? O con otros antiinflamatorios no esteroideos. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer para evitar los eventos adversos específicamente gastrointestinales? Yo les diría que la primera elección es omeprazol y después omeprazol si está disponible. Esto disminuye el riesgo relativo de sangrado hasta en 65-85%. Yo les diría que el combo naproxeno y esomeprazol reduce la úlcera endoscópica, ¿de acuerdo? A 4% versus el naproxeno solito. Entonces, creo que usar naproxeno y esomeprazol definitivamente es una gran combinación. Entonces aquí yo les diría que la manera de hacer un checklist rápido, lo primero sería identificar el riesgo. Después de esto, asignar el AINE, ¿no? ¿Cuál? El menos malo. Digo, al final del día sabemos que todos tienen eventos adversos. Si tienen un paciente con riesgo cardiovascular alto, pues a lo mejor naproxeno es una gran opción, ¿de acuerdo? Si tienen grandes riesgos gastrointestinales, el ecoxib o etoricoxib, ¿de acuerdo? Obviamente agregar protección, ¿de acuerdo? Inhibidor de bomba de protones, plan de monitorización, que ahorita lo voy a hablar en un momentito, y por supuesto reevaluar. ¿Ok? Y el secreto aquí para que los antiinflamatorios no esteroideos sean seguros es monitorizar, ¿no? Yo les diría que si ustedes hacen de este checklist como un hábito, en general checar la edad, el antecedente de hemorragia digestiva, si el paciente es hipertenso, ¿de acuerdo? Incluso si ha tenido infartos, EBC, si tiene plan de embarazo o incluso está embarazada, ¿ok? Esto definitivamente es el checklist inicial para poder saber qué hacer con estos pacientes. La realidad es que la mayoría de los pacientes requieren recibir inhibidor de bomba de protones desde el día uno, ¿de acuerdo? Obviamente, si ustedes encontraran signos de alarma como hematoquesia, anemia, sangre oculta en heces, pues definitivamente aquí sí vale la pena indagar un poquitito más, vale más la pena una endoscopía temprana que tener un sangrado no controlado. En el tema renal, yo les diría que es bien importante, obviamente, conocer los niveles basales de ASOA2 de manera basal a los 7 días y al mes. Hay que tratar de evitar la combinación de antiinflamatorios con IECA o ARA, porque esto en general nos puede incrementar los niveles de ASOA2, disminuir la tasa de filtrado glomerular e incluso incrementar los niveles de potasio, ¿de acuerdo? Y lo que les diría yo también es que si un paciente tiene tasa de filtrado glomerular menor de 60 mililitros por minuto, hay que preferir ibuprofeno, ¿de acuerdo? Y bajarle la dosis, dar el 50% de la dosis. Bien importante, registrar presión arterial basal, ajustar antihipertensivos si hubiera un incremento de más de 5 milímetros de mercurio de la presión, y esto ya lo dije muchísimas veces, elegir naproxeno. En el tema hepático, yo les diría que es muy importante considerar si ustedes tienen un paciente que ya tiene algún antecedente de insuficiencia hepática,
diagnostica, ¿de acuerdo? Evitar diclofenaco, porque definitivamente el diclofenaco es el que tiene mucho más problema con respecto a elevación de las pruebas de función hepática, ¿ok? Si ustedes tuvieran, bueno, esto seguramente lo vamos a ver en un momentito más, pero cómo manejar los eventos adversos, digamos, oculares, es vigilar el epitelio corneal, a lo mejor hacer tomografía, ¿no? Esta parte, el hacer lámpara con examen con lámpara semanal en escleritis activa, o sea, todo esto son lo que ustedes tienen que ir haciendo para evitar eventos adversos. Les decía yo hace un momentito sobre la separación de ibuprofeno y aspirina y en el tema del uso de metotrexato, cuando alguien usa metotrexato más de 15 miligramos a la semana, en general hay que elegir naproxeno o celecoxib, ¿de acuerdo? Tiene menos interacciones farmacológicas y definitivamente es una muy, muy buena opción en quien usa un fármaco como esto. En adultos mayores, utilizar dosis iniciales de 50%, hacer escalado lento y obviamente hacer revisión de toda la medicación o bien para irle quitando el antiinflamatorio no esteroideo si ya no hay indicación, ¿de acuerdo? Entonces aquí les puse en una tabla cómo pudiera ser o cómo se podría ver un calendario, digamos, de monitorización que hay que hacer en el día 0, en el día 7, en las semanas 4 a 6 y en las semanas 3 a 6, ¿de acuerdo? Y justo todo esto nos va permitiendo ir tomando decisiones dependiendo del momento en el que nos encontremos con la monitorización de este paciente. Solo para terminar, algunos mensajes para llegar a casa. Los antiinflamatorios siguen siendo indispensables en inflamación. Son rápidos, son baratos, la mayoría de ellos. Hay versiones tópicas que alcanzan muy buenas concentraciones con mínima exposición sistémica, entonces esto nos ayuda un montón. La selectividad sí importa sobre todo para la potencia, pero también importa para los eventos adversos. Entonces es tener mucho cuidado con la selectividad. El éxito clínico de los antiinflamatorios no esteroideos está en considerar siempre el triángulo de eficacia, perfil de riesgo y monitorización, ¿de acuerdo? Esta parte creo que es muy importante. La selección y la vía de duración va a depender muchísimo de las características del paciente. Y de nuevo, ¿no? Les menciono que esta frase de es mucho más importante saber que la persona tiene ¿qué persona tiene la enfermedad? ¿Qué enfermedad tiene la persona? Esto lo dijo Hipócrates y creo que esto sigue siendo válido incluso un montón de años después, porque nos sigue enseñando que en la medicina lo más importante es a quién tenemos.